Bienvenidos y bienvenidos todos a esta masterclass que hoy hablamos también de rentabilidad relacionado con el tema de la sostenibilidad de construcción. En este caso vamos a ver unos casos prácticos de la empresa Acciona y vamos a ver esos proyectos innovadores que la empresa va realizando y cómo bueno, puedes liderar el cambio dentro de la sostenibilidad gracias a estos proyectos innovadores, gracias a que tenemos a nuestro profesor Julen Cordobés trabajando en Acciona, pues podemos ofreceros esta masterclass. Me presento, bueno, a quien no me conoce, soy Carmen Sánchez, soy Product Owner y Institutional Manager en Figurat, ¿vale? Si queréis, bueno, seguir un poco en LinkedIn, contactar conmigo y ver un poco qué masterclasses vamos haciendo, qué recursos gratuitos sobre este tema de la sostenibilidad Figurat va ofreciendo, pues nada, solo seguirme en LinkedIn a través de este código QR y ahí podéis estar un poco más al día. Os voy a presentar quién es Figurat. Nosotros somos un instituto tecnológico y nos dedicamos a dar formación online dirigido al sector de arquitectura, ingeniería y construcción. A pesar de que veis aquí esta imagen con todas estas personas en un formato presencial, esto es la Student Week, que es una semana presencial que hacemos en Barcelona y reunimos a alumnos de todo el mundo, porque nuestros másteres, nuestros programas están en español, inglés y portugués. Es totalmente opcional, pero es una buena oportunidad de networking, es un servicio más que ofrecemos, pero realmente nuestro trabajo casi siempre es online, ¿vale? Fundamentalmente. Por eso veis este mapa del mundo con todos esos local hubs, estas reuniones que hacemos para encuentros de estudiantes y además donde están localizados nuestros estudiantes a lo largo de todo el mundo. Está muy interesante esta formación que nosotros ofrecemos porque lo interesante y creo que es muy relevante, es que nosotros hacemos una formación que es en directo, a pesar de ser online, es con profesores en directo, tenéis la posibilidad de conectaros con ellos en una reunión de Zoom de tú a tú y poder hablar con ellos y vamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de tanto del alumno como del profesorado para asegurarnos de que todos estáis a gusto dentro del máster durante esta etapa de formación. Intentamos que sea una experiencia, daros la oportunidad no solo de conocer a vuestros profesores, sino también de conoceros entre vosotros, los alumnos, que al final sois profesionales en activo, los que soléis interesaros por los temas que nosotros ofrecemos, que fundamentalmente Figurat ofrece temas de innovación, como es este caso del máster de construcción sostenible y circular que ofrecemos. Comentaros aquí a grandes rasgos que no somos nuevos en esto, no nacimos después de la pandemia, llevamos más de 20 años haciéndolo, apostamos mucho por la calidad de la experiencia, del contenido, de los profesores que vienen, lo vais a ver con Julen, que es uno de los profesores mejor valorados por los alumnos dentro del máster. Tenemos más de 1.500 graduados por año, una experiencia, bueno, que esto también nos ayuda Tenemos muy en cuenta la opinión de los alumnos durante todo el proceso. Esto también es una diferencia con el resto de formaciones que podéis encontrar online. Nosotros nos preocupamos módulo a módulo de conocer vuestra opinión, cómo estáis, cómo está yendo todo el proceso. Tenéis un mentor, un tutor, un coordinador, o sea, de distintas personas que van ahí ayudándoos durante el proceso. Intentamos que todo esto sea fluido, que sea interesante, que sea una experiencia transformadora. Aquí tenemos también la posibilidad de hacerlo online nos beneficia a la hora de encontrar muy buenos profesores que pueden estar haciendo grandes proyectos a lo largo y ancho del mundo, porque ya la distancia no supone un perjuicio, ¿vale? No tienen que estar presencial y eso es una enorme ventaja. Y bueno, para no seguir enrollándome, os voy a presentar a mi compañera Raikar Tejada. Ella es Team Manager en el equipo de admisiones de Figurat. Ella os va a presentar un poquito el programa que patrocina esta masterclass, que es el Máster en Construcción Sostenible y Circular. Bienvenida, Raikar. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, buen día. Gracias, Carmen. Bueno, bienvenidos a todos a esta interesante masterclass de Julen Cordobés, ¿no? Que precisamente ahora el sector con toda la innovación está preparada para aspectos de la sostenibilidad, ¿no? Nosotros aquí en Sigura que estamos siempre a la vanguardia, como lo estaba comentando Carmen, ¿no?
tenemos este reto por delante dentro del sector de la construcción, que es una de las industrias que más recursos naturales consumen, ¿no? Entonces, precisamente, nos vemos en la situación de poder afrontar en la industria un cambio importante, que hagamos esa transición del modelo lineal al modelo circular de la construcción, que cada día está siendo más una necesidad, una exigencia, ¿no? Y tenemos esta formación en formato de máster de construcción sostenible y circular, ¿verdad? Para que el profesional que quiera liderar en la industria, ¿verdad? Formarse para dar este impacto de cambio que precisamente se tiene que producir en todos los sentidos, tanto la parte de usuario, de empresas, de todos los profesionales, modelos productivos, de la parte de negocio, y precisamente estamos queriendo que se unan a este programa de estudio aquellos profesionales que quieran liderar ante esta revolución que estamos viviendo en el sector de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción, ¿no? Entonces nosotros tenemos preparada esta formación para que puedan trabajar y tener una visión a todo lo largo de toda la fase del ciclo de vida del proyecto construido, ¿no? Es el único programa formativo donde vamos a abordar la circularidad en toda la fase del ciclo de vida del proyecto. Muy importante además que para conseguirlo va a ser imprescindible que se puedan apoyar en tecnología, que lo vamos a trabajar durante la formación y disponer también de todos los marcos referentes para que puedan medir y reducir el impacto que causamos, ¿no? en el planeta. Em, entonces, importante que a lo largo del año formativo, que es la duración que tiene este máster, em, van a aprender lo que sería implementar el modelo de la economía circular dentro del sector de la construcción. Y lo vamos a trabajar desde distintos niveles de actuación, que sería esa generación de ese nuevo negocio para hacer ese tránsito del modelo lineal de la construcción al modelo circular. Lo que tiene que cambiar también el sector de la construcción a nivel de concepción, de diseño de estrategias del proyecto, para que se pueda realizar este cambio y acompañe que, por supuesto, los edificios sean más sostenibles, ¿no? Y luego vamos a pasar a una última fase en la cual vamos a entrar más en estrategias de implementación de negocios, ¿no? Aquí estamos viendo ese detalle del roadmap. Próximamente estaremos dando inicio a lo que es la formación. Bueno, luego que Julen pueda explicar acerca de estos proyectos innovando en el sector de la sostenibilidad, muy importante que nos soliciten información sin ningún tipo de compromiso para que podamos atenderles desde acá, desde admisiones, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente estamos viendo que existen muchas construcciones que pueden ser bancos de materiales para futuras renovaciones de las infraestructuras y que la clave está en que la construcción circular va a valorizar ese residuo, manteniéndolo siempre en el ciclo y por tanto no va a perder ese valor, ¿no? En ningún momento del ciclo de vida del activo. Y queremos que entonces en el máster ustedes puedan tener esa visión y sobre todo las herramientas y estrategias para hacer esa implementación efectiva de este cambio de modelo económico de la construcción circular. Y así puedan tener esa capacidad de aplicar todos los criterios de la economía circular desde cualquier rol que se va a desempeñar dentro del sector, ¿no? Y que permita esa aplicación de la circularidad sea de forma realmente real y efectiva, ¿no? Em, pero bueno, para más detalles, importante, Carmen les compartiría un código o directamente desde nuestra página web en Sigura. Por favor, solicítenos información sin ningún tipo de compromiso para que podamos explicarle muchísimos más detalles, atenderle desde acá, desde admisiones. Em, y bueno, gracias Carmen por la invitación. Te dejo con Julen, ¿verdad? Para que disfruten esta masterclass, que está bastante interesante el tema. Muchas gracias, Raikar. Vamos a continuar, ¿vale? Yo lo primero quería presentaros a nuestro ponente de hoy, a Julen Cordobés. Julen es gerente, actualmente es gerente de desarrollo de negocio sostenible dentro de Acciona, pero él empezó siendo ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene una certificación en economía circular por la Universidad de Wageningen, que no sé cómo se pronuncia.
Ya Julen me lo dirá, porque hizo la universidad Wageningen. ahora. Es ¿Cómo? Wageningen, Wageningen. ¿En dónde está esa universidad, Julen? en Holanda. En Holanda, ¿vale? El holandés, pues no es mi punto fuerte, pero no pasa nada. En la carrera profesional, él empezó, bueno, ha trabajado en varias ingenierías, como Suske y LKS, pero él siempre ha tenido una ambición de involucrarse en el futuro de la ingeniería de una manera más estratégica, así que decidió cambiar al mundo de la consultoría, estrategia de negocios, de manera muy concreta dentro del Venture Building, ¿vale? Que es la creación de nuevas empresas, y su momento más incipiente en España estuvo trabajando en Build Startups y posteriormente en McKinsey. Bueno, después de 5 años en Venture Building, bueno, quiere volver a la ingeniería e intenta aunar todos sus conocimientos, tanto de ingeniería como nuevos negocios, como su pasión por la sostenibilidad, y ha conseguido ese puesto en gerente de nuevos negocios en el Departamento de Sostenibilidad Global de Acciona. Y allí se dedica a analizar y planear nuevas estrategias sostenibles de creación de valor, tanto a nivel estratégico global como a nivel micro por proyecto. En paralelo, bueno, pues en paralelo, pues puede satisfacer su vocación por la enseñanza, siendo parte del cuadro docente del máster de sostenibilidad aplicada a la construcción, ¿vale? Que es construcción sostenible y circular de Figurat, y es uno de los profesores mejor valorados en las de todas las ediciones impartidas de este programa. Así que bueno, pues le doy la bienvenida. Bienvenido, Julen. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo Buenas, estás? Carmen. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ha sido una semana dura con mucha acción, pero por lo menos tenemos días soleados, así que uno se vuelve a casa más contento, digamos, con un poquito más vitamina D en el cuerpo. Eso sí que está Sí. bien. Y nada, efectivamente, como decías, o sea, ahora mismo por mi cambio hasta a este puesto, pues he tenido que parar como docente del máster, pero bueno, la verdad es que muy agradecido por la oportunidad que se me ha dado, por la conexión que se hace con la gran diversidad de profesores que hay y por el entusiasmo, ¿no? que comparten los alumnos a la hora de intentar aprender nuevas cosas. Yo, por ser más específico y un poco en hilo con uno de los tres pilares que presentaremos hoy, lo que intentaba aportar en ese máster era mi granito de arena en cómo crear nuevos modelos de negocio en torno a la circularidad, ¿no? Sobre todo circularidad de productos y materiales de la construcción. Y la verdad es que muy interesante, muy interesante. Claro, que eso forma parte del trabajo final de máster del programa. Bueno, forma parte del trabajo de fin de máster del programa, pero también tiene un módulo donde se imparte el diseño No específico. Sí, Claro, eso es. todo lo que se da en el trabajo final de máster se tiene que explicar los distintos módulos y luego lo vamos aplicando. Ujú. Eso es, eso es. Bueno, Bueno, pues también queríamos comentar un poquito sobre tu empresa, ¿verdad? Sobre lo que es Acciona, porque tú ahora mismo estás en, en Business as as unusual, usual. Ya, ¿no? sí. A ver, o Es, sea, básicamente aquí la realidad del business as usual, que puede ser así como un lema un poco como demasiado sexy, ¿no? Y en realidad es que es un tema muy práctico. O sea, al final Acciona está metido en sectores que por lo general y por lo común suelen contaminar mucho. Está, pues, el sector de la energía, el sector de la construcción, dentro de la construcción grandes infraestructuras, vivienda, real estate, luego está en movilidad, está en agua. O sea, es decir, está en un compendio de sectores que por lo común en el mercado contaminan mucho, y la ambición, la visión, la misión que tiene Acciona es llevar a cabo estas actividades de manera sostenible y regenerativa. Entonces, por eso se comenta o comentamos que no hacemos business as usual, sino que intentamos hacer business as unusual, ¿no? Eh, y luego pues tiene un apellido, un segundo apellido, digamos, que es Regenerative by Design, ¿vale? O regenerativo por diseño, porque creo que, o sea, al final es el cómo hacemos este business unusual, y es intentando implementar en todos los proyectos esa faceta de recuperación
de la biodiversidad y de regeneración de la misma. Muy bien, pues nos vamos paso ya a la formación, ¿no? Más específicamente a esta masterclass. Sí. Y bueno, pues ya te dejo que compartas pantalla y que nos cuentes todo lo que nos tienes que contar. A ver, voy a compartir aquí pantalla, me decís cuando la veáis. Bueno, mientras compartes, Sí, voy sí, sí. aprovechando para Estoy viendo. contar que al final de la sesión Julen se ha reservado unos minutos para responder preguntas. Las podéis Vale, ir dejando en el chat y también esta sesión será grabada, así que luego también la recibiréis mañana, espero, como muy tarde, en vuestros correos. Si no la recibís en el correo ordinario, pues revisad el spam porque sabéis que estáis vale. esperando un correo de Figurat, ¿vale? Yo, Adelante. Carmen, si hay cualquier pregunta que vaya, como yo cuando estoy compartiendo no veo a los ponentes o puedo ver el chat, si hay alguna pregunta, si quieres para mí, la leemos, la contestamos, ¿vale? Y si ¿Quieres veo que que te la voy a... interrumpa entonces Sí, si hay sí, preguntas totalmente. Yo creo que o las prefiero que sea dejamos para así. el final? No, yo creo que prefiero que me Vale. interrumpáis, que sea más dinámico y vaya diciendo yo, oye, sí creo que Vale, voy a me poder ser parece capaz perfecto. de contestarla en ese momento o más adelante con información que vaya a mostrar, ¿vale? Muy De bien, acuerdo. pues yo te voy avisando. Vale, perfecto. Bueno, voy a empezar un poco por lo básico, ¿no? Como he comentado, la ambición que tiene Acciona aquí es hacer los proyectos de manera diferente, no de una manera que hagan menos daño al entorno en el que se sitúan, ¿vale? Mejorando, digamos, los aspectos solo técnicos del proyecto, sino crear un efecto net positive, que al final un efecto net positive, que es lo que viene a la derecha del gráfico, es intentar restaurar o regenerar la biodiversidad en el entorno en el que se encuentra, ¿no? Y en el que se lleva a cabo la actuación. Para nosotros, digamos, ese regenerativo es una visión holística a futuro de cómo generar una actividad que es equitativa y que tenga en cuenta no solo el impacto ambiental, pero que también además genere oportunidades. Y estas oportunidades nosotros las vemos como oportunidades sociales y oportunidades económicas, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? O sea, ahí veis abajo el Living Design System. Al final, los diseños se pueden hacer como en tres escalas, ¿no? Se puede hacer de una manera concreta en partes sueltas, se puede hacer de una manera sistémica o consistent thinking, que es teniendo en cuenta la interrelación de dichas partes, y luego se pueden hacer de una manera, pues, como el Life Design System, ¿no? Que es teniendo en cuenta además la capa de la biodiversidad en la zona. Entonces, es complejo, obviamente, es interdisciplinar, hay que tener en cuenta a todos los equipos desde el planteamiento del diseño. Es complejo, pero y es un reto, ¿vale? Internamente, porque como pensé, o sea, al final, nosotros aquí en Acciona ah, tenemos expertos de todos los calibres, ¿vale? Y de todos los sectores. Entonces, cuando se va a hacer una intervención regenerativa en cualquier tipo de proyecto, ya sea una carretera, ya sea un puente, ya sea una desaladora, ya sea una planta energética, lo que fuera, hay que tener inputs de todos nuestros compañeros, ¿vale? Y hay que tener inputs e introducirlos en los diseños de un equipo en concreto y al final los diseñadores suelen estar muy orgullosos de sus diseños y a veces suele ser difícil integrarlos, pero esto lo hemos conseguido embeber mucho en nuestra cultura y entonces pues ahora existe un equipo corporativo que es en el que me encuentro, que trata de dinamizar estas relaciones entre los diferentes equipos, entre los diferentes negocios y crear pues ese plus o ese valor añadido en todos los proyectos, ¿no? Em, ¿Por qué creemos que la parte regenerativa tiene sentido? O sea, al final, lo que nosotros sabemos es que la infraestructura es clave y que la consecución de las infraestructuras que están previstas para futuro son clave para llegar no solo a los objetivos que tenemos como sociedad, sino porque son la base que sostiene toda la dinámica socioeconómica, ¿no? Y aún así, creemos que a futuro nos vamos a quedar corto en un 15-20%. Es decir, que no vamos a llegar a las infraestructuras mínimas necesarias que creemos necesarias, perdón por la repetición, para
poder servir a la sociedad. Y eso es muy grave. Y esto seguramente los presentes lo habéis escuchado. ¿Por qué es, no? O sea, ¿por qué creemos que no vamos a poder cumplir ese objetivo tal y como están ahora mismo las cosas? Y es básicamente por la productividad, ¿vale? Al final, la productividad que tiene la industria de la construcción, como veis aquí en el gráfico de la izquierda, es la línea de abajo, ¿vale? O sea, la construcción ha aumentado su productividad en un 0,4% anual desde el 2000, o sea, en el último cuarto de siglo, en comparación con otros sectores como puede ser el de la fabricación, ¿no? Y luego a la derecha, como podéis ver, tenemos diferentes países y su evolución también, o la evolución, digamos, de la productividad en la construcción en estos. ¿Y esto por qué es? O sea, al final hay que tener en cuenta, relacionado con la slide anterior, que cualquier déficit que tengamos en la producción va a causar cuellos de botellas muy importantes, ¿vale? En las ambiciones económicas, sociales, ambientales, a nivel nacional, a nivel internacional, globales, que tengamos, y va a obstaculizar las capacidades de los diferentes países para poder abordar todas las necesidades críticas pues, de una población en crecimiento, que es inminente, ¿no? Y digamos que hay 4 factores concretos que están impulsando, digamos, este crecimiento o no crecimiento en la productividad. Uno es la falta de trabajadores con experiencia, que esta seguramente la habéis escuchado mucho. Otra que también os sonará es la falta de estandarización en la industria. Al final, cada proyecto, y sobre todo cada vez los proyectos de infraestructura son más grandes, son más ad hoc, son más particulares, suponen un reto más grande, y de hecho es una de las razones por la que cada vez este tipo de proyectos se llevan en colaboración con otras empresas del sector que son competidores directos, pero si no, no hay manera de afrontarlos, ¿no? Entonces, claro, como son tan ad hoc, no hay una industrialización que permita una repetición continua, y eso pues obviamente impide la mejora de la productividad. Y luego hay un tema que se está viendo mucho en la construcción, y es que, como sabéis, en los últimos 5 o 6 años, diría yo, ha habido mucha tecnología que se ha estado implementando, pero mi visión es que se está implementando desde una perspectiva de controlling, ¿vale? O sea, es decir, de gestión contractual, de building modeling, de reportes, de monitorización de datos, monitorización de seguridad, monitorización de trabajadores, etcétera, pero no se ha estado enfocando en cómo mejorar la productividad, y los objetivos que se tienen por proyectos tampoco han estado muy enfocados en la productividad, ¿no? Y esto además ha generado que, oye, pues ahora, como hay más capas de seguridad, hay más capas de control, hay más capas de certificación, hay más capas tal, pues hay más trabajadores, digamos, por proyecto para ejecutar pues un proyecto X. Y eso al final hace que el número de horas hombre necesarias para crear un metro lineal de una infraestructura dada pues haya crecido muchísimo, y entonces pues eso hace que la productividad haya bajado, ¿no? Y esto para nosotros, o sea, lo vemos como una oportunidad, no como un problema. Y ligándolo a lo regenerativo, creemos que la parte regenerativa puede ser una de las claves que nos ayuden a repuntar esa productividad. O sea, al final, la ganancia de productividad para nosotros es intentar tener menos input en el proyecto y poder sacar más resultado, más output del mismo, ¿no? Entonces, en el less input, lo que nosotros estamos buscando es ser eficientes, es utilizar la digitalización para automatizar y poder trabajar en diseños de manera mucho más rápida. Y luego el self-performing. El self-performing para nosotros es nuestra propia capacidad y nuestras propias capabilities, ¿vale? Es decir, que nosotros seamos capaces de llevar a cabo soluciones técnicas o creativas sin necesidad de estar contratando externamente a profesionales, porque eso es un proceso que, como ya sabréis muchos, posiblemente es que estéis escuchando, pues puede llevar mucho tiempo, y si se te cae además te puede generar un cuello de botella bueno, pues en el proyecto muy grande, ¿no? Y luego por la parte de output, lo que nosotros estamos buscando es
sobre todo en la parte de soluciones regenerativas, es que generar un compendio de soluciones que se puedan repetir, ¿vale? Es decir, que nosotros digamos, oye, si tenemos estas soluciones en carreteras, pues oye, cogemos y las mismas soluciones en estas carreteras vemos directamente cuando se va a licitar en un proyecto si tiene sentido que esas soluciones también estén incluidas en esa licitación, y cómo eso nos puede ayudar a aumentar el beneficio del proyecto, ¿vale? Entonces, con todo en todo este, o detrás de todo de toda esta ganancia productiva, hay 3 puntos clave que son como nuestros pilares a la hora de hacer diseños regenerativos, que es, 1, la integración de la naturaleza; 2, la circularidad radical, ¿vale? Y 3, el conocimiento de la zona o el conocimiento del contexto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar a cada una de ellas en más detalle. Hasta aquí espero que, no sé si ha habido alguna pregunta, alguna duda. No, de momento no se han animado a Vale. preguntar. Ok, vale, había habido un vídeo, pero creo que porque hemos empezado un poquito más tarde, vamos a ir adelante con estos 3 pilares. El primero, como hemos dicho, es la parte de la integración natural. O sea, en la integración natural, nosotros lo vemos como cómo poder utilizar la biomímesis y las soluciones basadas en naturaleza, o Green Blue Solutions, em, para mejorar el performance de nuestro proyecto, ¿vale? O sea, al final, la biomimesis, si no habéis escuchado hasta ahora, es básicamente el estudio de la naturaleza como ejemplo, ¿vale? Para generar soluciones que puedan mejorar el resultado de los proyectos. Un ejemplo, por ejemplo, muy técnico, un poco friki, digamos, hay mil, pero un ejemplo que justo leí ayer era que para las placas solares se están implementando coatings de microcristales de cera, emulando a la hoja de lotus, para que el agua, en vez de quedarse quieta, deslice, pero que se lleve por delante todo el polvo. Y, por ejemplo, eso que parece algo nimio, es una mejora increíble en las placas solares, porque al final, si se puede reducir el mantenimiento a cero simplemente dándole esa capa, se puede mejorar la eficiencia de los paneles solares un 50%, porque si no se llenan de polvo, y a la medida que se llenan de polvo, pues pierdes toda esa capacidad de toda una planta solar, ¿no? O sea, al final, la biomimesis nosotros la estamos utilizando como un pretexto casi para reconectar con la naturaleza y poder ver en ella, que al final tiene muchísimos millones de evolución, soluciones que nosotros podríamos integrar en nuestros proyectos. Entonces, con esto nosotros lo que intentamos es no solo mejorar la conservación o la restauración de la biodiversidad, ¿no? Sino también reducir riesgos. ¿Reducir riesgos a qué me refiero? O sea, al final, el mayor riesgo o uno de los mayores riesgos que vemos que tienen ahora las grandes infraestructuras es el hecho de que sean a prueba de cambio climático, ¿vale? Pues a prueba de, eh, de subidas muy repentinas de calor, que ayuden a la gestión del agua para que no haya es que me sale en inglés, que no haya floods, ¿vale? O sea, que no haya inundaciones, perdón, ¿vale? Entonces, al final, soluciones naturales que se están viendo en muchísimos países en el mundo, y ahora os daré algunos ejemplos. O sea, lo que están ayudando es a reducir el riesgo y a reducir también el coste de los mismos. O sea, al final en Filadelfia, por ejemplo, para una solución de gestión de agua, ¿vale? Que es donde me voy a meter ahora, porque, bueno, ahora entenderéis por qué me voy a meter, pero para la gestión de agua, en vez de gastarse 6.000 millones de euros en una infraestructura gris, que es una infraestructura tradicional, digamos, se dejaron
2.400 millones de euros en un diseño natural y está generando el mismo resultado. Entonces, al final, esos costes, esos ahorros, pues son significativos, son reales, son tangibles, ¿no? Entonces, creemos que esto es el nuevo paradigma de la infraestructura. ¿Y por qué voy a, digamos, bueno, ¿por qué voy a utilizar el agua como ejemplo para definir un poco estos tres pilares al final? Porque el agua es algo tangible, es algo visible, ¿vale? En comparación con el CO2. O sea, si os fijáis toda la evolución que ha habido con los créditos de carbono, etcétera, o sea, el CO2, hay mucha gente que me diga, oye, ¿dónde está el CO2? Que lo vea, ¿no? Que yo lo vea. Bueno, pues el agua lo ves, el agua sabes dónde está, el agua es tangible, el agua te genera, te genera problemas tangibles. Entonces, la gestión de la misma es muy importante, ¿no? Y además, es uno de los proxies para medir las dinámicas y la salud de un ecosistema y se puede medir cómo una infraestructura disrumpe en la misma. O sea, es decir, si tú tienes un río, tienes unos flujos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y pones una infraestructura y ves posteriormente cómo ha afectado a ese recorrido del agua, puedes valorar cómo está afectando al ecosistema tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿no? Y del mismo modo, tú puedes hacer un estudio de cómo era antes el sistema hídrico de la zona y los ecosistemas que tenía, y tú, por ejemplo, en un proyecto que es un brownfield, cuando tienes que hacer una rehabilitación o una mejora del mismo, puedes decir, oye, pues aparte de hacer la mejora, voy a intentar restaurar el flujo hídrico que se había perdido, que se había parado, para poder impulsar la biodiversidad o para poder regenerar la biodiversidad que había antes, ¿no? Y, y esto es algo que parece pues trivial, pero es difícil de implementar en el día a día, y es algo que todavía cuesta que los equipos lo implementen o lo tengan en cuenta desde el día uno, ¿no? Pero creemos que, que es el futuro. Y en relación al agua, ¿vale? Como uno de los proxies para medir, digamos, la salud de la biodiversidad o del ecosistema, el agua también lo podemos utilizar como un ejemplo de circularidad. O sea, al final, en el máster de sostenibilidad y circularidad que comentabais y de que fui parte, veíamos mucho la circularidad y los modelos de circularidad en torno a los materiales y los productos, pero poco se hablaba de la circularidad y de los modelos de negocio que hay detrás de la circularidad del agua. Y al final, esto es muy importante porque cada vez son zonas más tensionadas hídricamente, y de hecho nosotros tenemos proyectos en zonas tensionadas hídricas donde queremos generar un water positive, ¿no? Que al final es una actividad que lleva una de mis compañeras, donde vemos el agua como, oye, un servicio, como un transporte y como una fuente de energía, o sea, como esas tres. Y estamos viendo, oye, pues cómo poder utilizar el agua de manera mucho más eficiente bueno, pues para intentar no solo reducir el impacto en agua, tanto en volumen como en calidad, ¿vale? O en contaminación de la misma, sino cómo generar eh, residuo de agua positiva, digamos, que nos permita reincorporarla a la naturaleza o en acuíferos que actualmente están muy tensionados, ¿vale? Entonces, esto es parte de la radical circularity, es decir, mirar más allá de la circularidad de los materiales y mirar a la circularidad de los elementos per se, como puede ser el agua. Pero bueno, obviamente, como estaréis imaginando, también en muchos proyectos lo que intentamos es utilizar, sobre todo los brownfield, los elementos o materiales que ya existen en la obra e in situ reutilizarlos para la rehabilitación. Por ejemplo, en una carretera que estamos haciendo en Norteamérica, que luego os enseñaré más adelante el proyecto, tenemos que rehabilitar casi 20 kilómetros de carretera y hay 2 vías que vamos a quitar enteras. Entonces, pues en un principio el equipo de diseño decía, oye, pero esto va a tener un coste monumental para llevarlo a vertedero. Nosotros dijimos, oye, no, espérate, podemos llevar máquinas in situ para picar esa carretera y convertirla en zahorra que va a servir de base para la nueva carretera. Entonces, al final, todas estas ideas que o sea, al final, lo que es regenerativo, la base es
lógica y creatividad, no hay nada más. El tema es que hay que ir fuera, o sea, hay que ir fuera, hay que mirar la naturaleza, hay que mirar en otros proyectos que se están haciendo en Asia, en Sudáfrica, en Latinoamérica, en este aspecto, y hay que intentar ver cómo implementarlos en tu propio proyecto, ¿no? Y luego el tercero que comentábamos, o sea, habíamos visto la integración de la naturaleza, hemos visto la circularidad, y el siguiente que veíamos o que vemos es el contexto o la conexión con el contexto de la zona, tanto el contexto económico, el contexto geográfico, el contexto político, o sea, todo lo que tenga que ver con el contexto hay que mirarlo y se pueden sacar muchas oportunidades de las mismas. Porque otro de los aspectos clave que, que, que nosotros, o sea, que nosotros pensamos que pueden mejorar la productividad y la intención o el significado de las infraestructuras es la multifuncionalidad. O sea, al final, hace no mucho escuché por primera vez la multifuncionalidad de las infraestructuras, y tiene todo el sentido. O sea, al final, cualquier elemento natural que existe hoy en día no tiene una única función. Nuestra piel no tiene una única función. Nuestra piel nos protege, nos aísla térmicamente, y cualquier elemento natural es multifuncional. Pero las infraestructuras, como se estaban diseñando hasta ahora, son unifuncionales. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué no vemos cómo de una infraestructura podemos sacar un mayor servicio? Es decir, que tenga un objetivo multiservicio. Entonces, al final, aquí lo que vemos, por ejemplo, en este proyecto que es una desaladora, ¿no? Pues veíamos para un proyecto en concreto qué diferentes funcionalidades podríamos obtener. Y esto, pues oye, ¿cómo podremos utilizar esta zona para mejorar la fauna o para mejorar la flora? ¿Podemos utilizar aparte esta infraestructura para mejorar la calidad del agua del entorno? ¿Podemos utilizar esta infraestructura para generar trabajos o para mejorar la realidad social que existe en esa zona? Oye, ¿podemos utilizar las superficies que nos quedan libres para generar energía y utilizarla en nuestras infraestructuras, o incluso para regalarla a los comercios locales? ¿Sabes? Al final, todas esas preguntas se incluyen a la hora del diseño y se intentan dar respuestas a la vez, ¿vale? Entonces, esto para nosotros es algo que es lógico, es complejo, como comentaba antes, pero creemos que es el futuro, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho de la parte del contexto social, que la está llevando otro compañero mío, Héctor Colunga, que se llama actividad-servicio, ¿vale? Al final, la actividad-servicio, que es toda la parte de social productivity, ¿no? Es una metodología educativa que lo que hace es vincular el aprendizaje académico o de formación profesional, ¿vale? Con los servicios vinculados al proyecto. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos unas infraestructuras súper grandes y tenemos que hacer no sé, paisajismo, tenemos que hacer restauración, movimiento de tierras, tenemos que hacer carpintería, tenemos que hacer fontanería, tenemos que hacer ese tipo de cosas, lo que hacemos es juntarnos con grupos, ¿vale? de la zona y les proporcionamos esa oportunidad de aprender sobre una profesión o sobre un servicio en el propio proyecto. Y entonces, con esto lo que luego conseguimos es que la gente que ha estado participando en el proyecto puede o bien acabar siendo parte del equipo operativo del proyecto si es una concesión, o puede coger y certificarse en este aspecto y luego pues buscar una oportunidad en el mercado fuera de ese proyecto. Y al final creemos que esto lo que añade es un valor adicional a la sociedad en el punto donde se lleva a cabo el proyecto, y para proyectos grandes que tienen un impacto visual potente, creemos que también es una opción muy válida para que al final la sociedad vea esa infraestructura como algo positivo que les ha ayudado y que les ha mejorado la vida, más que no sé, un cacho de hormigón que les han puesto ahí y que les estorba, ¿vale? Porque la percepción social al final es importante tenerla en cuenta. Entonces, estos son los tres principales pilares que rigen, digamos, nuestra metodología de Regenerative by Design,
¿vale? Entonces, ahora lo que me gustaría poneros, o sea, ya más en práctica, hemos pasado a la parte del libro que es de mucho texto y ahora vamos a ir a la parte del libro que es más dibujitos. Y sí que me gustaría presentaros 4 proyectos. El primero es la desaladora de Doheny, el segundo es el túnel de Western Harbour en Australia, en Sydney. El tercero también es en Australia, es en Melbourne, la tercera pista de aterrizaje, y luego el cuarto es un proyecto que hasta ayer no sabía si legalmente podía enseñaros, pero ya me han dado el visto bueno, y es la SR400 que estamos llevando a cabo o que se va a llevar a cabo en Georgia, en Estados Unidos, ¿vale? No sé si hasta aquí ya ha habido alguna duda, Carmen, o cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos bien. Nos Venga, interesa vale. mucho que nos cuentes estos proyectos, así es que si nos tenemos que alargar un poquito, pues Venga, no pasa nada, nada nada. tampoco. A ver, el primer proyecto, vale. El primer proyecto, como he contado, es la desaladora de Doheny en California. Este es la situación, digamos, del diseño inicial que había en la desaladora. O sea, como podéis ver, es una desaladora tradicional diseñada, pues eso, para la función que se había planteado, que era desalar agua. Entonces aquí es donde entra el equipo de sostenibilidad, no solo el corporativo nosotros, sino también los equipos de sostenibilidad de concesiones, de construcción, etcétera, y empezamos a aportar ideas, ¿no? Y empezamos a aportar ideas con ejemplos que existen internacionalmente, pues como por ejemplo el Marina Barrage Singapore, ¿vale? Que al final esto es, aquí lo que se tenía que hacer era un edificio para controlar una barrera, una presa, digamos, dentro de la ciudad para mantener el agua a un límite constante y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos de este espacio un espacio que también la sociedad pues pueda disfrutar, ¿no? Pues vamos a poner una instalación deportiva, vamos a poner paneles solares, vamos a hacer que esto sea una atracción pues de pasatiempo familiar. Luego había otro proyecto en el de Capel Marina Ice Desalination Plan, que también, digamos, utilizaba diseños más naturales pues para reducir costes en refrigeración, para reducir costes en electricidad, para integrarse mejor en la naturaleza, para reducir el sonido utilizando árboles en su entorno y reducir el impacto visual y para ser lo menos visible posible, ¿no? Entonces nosotros con todo esto dijimos, vale, está claro que nosotros también queremos hacer nuestra infraestructura una infraestructura multifuncional y que además vaya a ser un atractivo para la zona, ¿no? Este es otro prototipo de Australia que también estuvimos estudiando y el resultado final fue este, ¿vale? O sea, en comparación, no sé si, en comparación con con el primer diseño que habéis visto, que era, pues eso, una desaladora habitual, tradicional, que solo cumplía una función. Aquí lo que nosotros estábamos intentando era que esta desaladora cumpliese más funciones. Uno, reducir el impacto visual cubriéndola con tierra y eso además generando mejor gestión del calor, porque aquí pega mucho el sol, entonces, bueno, si la cubres con tierra, reduces mucho la inercia térmica y eso pues te genera menos costes de refrigeración de la planta. Aprovechando que lo estás cubriendo, dijimos, oye, teníamos un parking enorme detrás, dijimos, vale, pues vamos a poner paneles solares y vamos a utilizar esos paneles solares para dos cosas. Uno, para hacer la infraestructura net zero, es decir, que toda la energía necesaria durante el día provenga de la red fotovoltaica que hayamos instalado y además vamos a poner algunos cargadores para coches eléctricos si hubiese en la zona para que pudiesen cargar esos coches, ¿vale? O sea, con todo esto pasamos, y este es un ejemplo muy sencillo, pasamos de un diseño tradicional a un diseño multifuncional, ¿vale? El segundo ejemplo es el de Australia, el de Western Harbour Tunnel, ¿vale? Aquí la idea que había inicialmente era en la de o lo que estaba proyectado para hacer, bueno, espera, perdona, que igual me he ido muy rápido. O sea, aquí básicamente lo que veis aquí, ¿vale? Que es el puente que une estas dos partes de la bahía, se quedaba un poco pequeño y querían hacer un túnel que pasase directamente, o sea, debajo del agua, ¿vale? Y el proyecto, o como estaba proyectado el diseño, era hacer dos entradas a los laterales
en terreno, ¿vale? Y 2 puntos de fabricación de bloques para el túnel en los puertos, en las márgenes. Y luego eso, llevarlo a los puntos de donde fuera a sumergirse encima de terreno y luego cubrir el elemento con tierra. Y todo esto lo que generaba, ¿vale? Era... uy, perdón. Y esto lo que generaba al final era, uno, un impacto visual brutal, porque al final estás generando 2 mini fábricas a los 2 márgenes del terreno. Estás, 2, cortando el tráfico muchísimo. 3, estás generando, en vez de 2 puntos de entrada, 4 puntos de entrada, 2 en terreno, 2 en agua. Y luego para más Intri lo que estabas haciendo era em, desestabilizar la biodiversidad marina que había en la zona y remover los compuestos tóxicos que estuviesen sedimentados en la zona. Al final, cuando se está trabajando en un proyecto, pues en un puerto, en un proyecto con agua, hay muchos tóxicos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que en un principio ya no son, digamos, dañinos, ¿vale? Porque están sedimentados y quietos, pero en el momento en el que haces una actividad sobre el suelo marino y esos elementos tóxicos se levantan y se mueven, hay que contabilizarlos como dañinos. Entonces, eso también era una de las razones por la que nosotros decidimos, oye, vamos a utilizar los 2 puntos de entrada que se había dicho al principio, pero lo que vamos a hacer es tunelar por debajo. Entonces, viendo que el suelo era suficientemente estable, dijimos, vamos a tunelar por debajo y así, como veis en las imágenes de abajo, uno, no generamos un impacto visual, dos, no paramos el tráfico y luego otro gran número de beneficios era pues el hecho de que no utilizabas camiones a la zona, no tenías un impacto tanto en el tráfico marítimo de personas como de mercancías, protegías el lecho marino tal y como estaba en ese momento. Aquí no era algo tanto restaurativo, sino era no dañar el fondo marino y luego aparte que no generabas un impacto en el heritage de Australia al generar 2 fábricas en cada uno de los márgenes del túnel, ¿vale? Entonces, al final, nuestra propuesta de valor, que era esta que veis aquí, fue la ganadora y la verdad es que este es un proyecto o sea, una vez lo veis decís, joder, es lógico, ¿no? Haberlo hecho así. Pues al principio no era tan lógico. Entonces, alguien que tenga en cuenta digamos, el valor que tiene la naturaleza, el impacto que puede tener una infraestructura en la dinámica socioeconómica y se le ocurra esto, pues tiene sentido, ¿no? Ups. El tercer proyecto sí, Julen, hay una pregunta del primer sí. proyecto, ¿vale? Que preguntan un poco por, a ver, por si no supone un aumento del coste del proyecto poner tantos paneles solares y cambiar el diseño respecto a la desaladora convencional. Supongo que al primer diseño que se ha mostrado, ¿no? Ah, sí, que si no supone un sobrecoste. Sí. Sí. O sea, supone una inversión, me refiero. Todas las soluciones que luego en el proyecto final, pues que yo tengo más contexto porque estoy muy metido en ese proyecto, os puedo contestar, pero básicamente todas las soluciones que se aportan tienen un CAPEX, ¿vale? Tienen una inversión. Y ese Ujú. CAPEX se tiene que rentabilizar. Al final, si tú pones placas solares, te cuesta, no sé, medio millón de euros y el mantenimiento anual te cuesta X miles de euros, tú eso lo tienes que comparar con cuál es la reducción de coste eléctrico que me genera por un lado, y luego si esa energía extra que genere, aparte de para consumo propio, puede servir para consumo externo y puedo venderla según me deje el contrato. ¿Vale? Por ejemplo, hay un proyecto que tenemos en Latinoamérica en el que para electrificamos parte de la maquinaria ligera de construcción con un mini parque eólico que creamos y que luego desmantelaríamos, pero los días que no se utiliza o la energía que no se utiliza de las baterías que tenemos ahí y de los transformadores, lo que se hace es se empezó a vender a los comercios locales a un precio muy barato,
¿vale? Para ayudarles económicamente por el impacto que les pudiera estar generando esa obra en su día a día, ¿vale? En su comercio. Entonces, volviendo a la respuesta, sí, es un sobrecoste inicial, pero siempre se mira que sea rentable a largo plazo. O sea, si tiene sentido, o sea, al final el payback es súper, súper rápido, Ujú. ¿vale? Porque una desaladora está constantemente consumiendo energía. Entonces, al Ujú. final, Vale. si puedes hacer la net cero, significa que tu gasto energético es cero. Ah, súper. Ujú. Vale, hay otra Vale. pregunta. Sí, Dice, los ejemplos que nos muestras son infraestructuras fuera de España. sí. Recientemente tuvimos oportunidad de analizar con vosotros. Ah, bueno, es que es Perujo de Construcía, supongo que los Ah, conoces. sí. Dice, recientemente tuvimos oportunidad de analizar con vosotros una licitación pública para un ministerio español y vimos que la posibilidad de aportación de valor era imposible. ¿Cómo veis desde Acciona que la Administración española no deje resquicios para este tipo de actuaciones? Eh, Pues es una pregunta muy buena y es una realidad muy dura. Es decir, la realidad que estamos viviendo es que tanto por regulación como por código técnico como por otros aspectos políticos bueno, que existen en España, hacen muy difícil la implementación de soluciones regenerativas en el territorio. O sea, al final, lo primero que hay que tener en cuenta es, uno, que el código técnico te avale la solución. Dos, que el contrato o la licitación que se presente tenga en cuenta o valore esas soluciones de valor añadido, ¿vale? O sea, que las pida. Y el tercero es que el cliente quiera asumir, entre comillas, el riesgo de esta innovación. O sea, al final poner placas solares hoy en día es algo como, entre comillas, común. Se sabe Sí. que no tiene un riesgo, es conocido, se saben sus Ujú. beneficios, sus costes, etcétera. Pero muchas soluciones que nosotros estamos intentando poner y que son innovadoras, para el cliente pueden generar un riesgo innecesario y entonces soluciones que se han implementado a nivel nacional en este sentido han sido a costa y riesgo de la empresa, de Acciona, y en el momento en el que sale mal, tú ocurres con esa responsabilidad. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que fuera de España, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha demanda por soluciones diferentes, por soluciones regenerativas. Y entonces, ahora mismo está siendo un campo de pruebas o sea, bueno, de pruebas, entenderme, o sea, un campo de implementación de estas innovaciones muy interesante, que seguramente dentro de 10 años se van a querer, se irán importando al territorio español. Pero hay un proyecto en concreto en el que queríamos utilizar las cenizas de una planta que teníamos para un proyecto con todos los testeos de laboratorio hechos y aprobados eh, y digamos que la entidad pública pertinente en 3 ocasiones nos denegó la utilización de esos elementos y era un ejemplo de circularidad eh, pues claro en España, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad con la que convivimos hoy y al final, bueno, tenemos, digamos, la suerte de que Acciona pues es una empresa internacional, global, y que si no podemos implementar una solución aquí, la implementaremos allí. Eso es así. Mm. Y Vale, bueno, de y momento luego, ya, sí, ya no tenemos más vale, preguntas. Sí, pone, gracias sí, Julen, pelearemos por el camino. pues sí, hay es que lo que pelear, hay que toca. pelear. O sea, eso lo que sí estamos haciendo es dar el coñazo a diestro y siniestro. O sea, no pararemos, eso está claro. Bueno, pero ya Eh, vemos el impacto positivo que tiene esto. Creo que en los proyectos que estás enseñando se ve mucho ese impacto positivo que se está produciendo. Sí, en este otro ejemplo, por ejemplo, que para mí es, entre comillas, el más light, pero el más light porque al final las soluciones que hasta hace 5 años parecían imposibles, ahora son como habituales. Entonces, o sea, sin ir más lejos, el hecho de tener, o sea, ¿quiénes de vosotros habéis visto una pista de aterrizaje verde? O sea, con hierba. Nadie. Yo no he visto ninguno. ¿Vale? Y puedes decir, joder, es lógico, ¿no? O sea, tienes tropecientos miles de metros cuadrados ahí sin utilizar que son puro cemento, que además eso genera que, o sea, reduce muchísimo
el coeficiente de infiltración de agua y luego pues te hace que tengas que gestionar cualquier avenida de agua, cualquier, no inundación, pero sí todas las avenidas de agua con sistemas de drenaje que también son infraestructura. Entonces dices, oye, si yo pongo un terreno verde que tiene un coeficiente de infiltración y de retención de aguas muchísimo mayor, me puedo evitar una infraestructura de drenaje de agua y eso me genera menor mantenimiento operativo de esa misma infraestructura y por lo tanto eso me reduce los costes. Además, al poner verde, pues oye, mejoro un poquito más la limpieza del aire y mejoro un poquito más o reduzco, digamos, el impacto que pueda tener en la flora de la zona. Entonces, en este caso, en Melbourne, lo que se presentó es este diseño donde teníamos, digamos que lo más visual de diseño era esta zona que rodeaba la pista de aterrizaje verde, ¿vale? Pero luego también teníamos otras soluciones que, como he dicho, ahora mismo son como as usual, es donde, oye, pues teníamos un parking de coches que rehabilitamos, oye, pues vamos a crear una pequeña planta de generación eléctrica fotovoltaica y vamos a poner cargadores de coches eléctricos ahí. Oye, que tenemos un... o sea, en este caso había también una posibilidad de sinergia con unas infraestructuras de hidrógeno, entonces se puso una planta de hidrógeno verde en esa zona que iba a estar en parte alimentada con el parque fotovoltaico que habíamos diseñado, ¿no? Entonces, al final, todo es unir sinergias. O sea, todo es unir puntos y generar sinergias, perdón. ¿Vale? Bueno, esto es un poco técnico. Aquí tenía un Q&A hasta ahora, pero como habéis estado interrumpiendo y como he dicho anteriormente, me han dado pie a que pueda mostraros una nueva... ¡Ay! No puede ser. Dame un momento, que esto ha sido fallo técnico. ¿Qué ha pasado? No, pues que tenía previsto mostraros otro proyecto, pero dame un segundo que voy a recuperar el proyecto en sí y os lo muestro, porque creo que es muy interesante, sobre todo por la parte social, que es algo que tiene mucho trabajo detrás y que normalmente no se ve tanto como la parte medioambiental. Y creo que utilizando esta charla, pues me gustaría pregonar un poco el esfuerzo que se hace desde la parte de infraestructuras en, en- Claro. A ver ¿vale? si nos lo puedes enseñar, porque Sí. claro, justo cuando nos dices que te han dado permiso hoy, pues nos interesa muchísimo más saber qué es. Vale, mira, a ver, es que, vale, pero solo os puedo enseñar, digamos, lo draft, ¿vale? No lo finalizado, Bueno, pero nos lo mira, os lo enseño. explicas. Sí, mira, a ver, comparto aquí. A ver, vale. Está siendo la pantalla, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Vale, pues esto que veis aquí No está es en un proyecto, modo, no está en modo presentación. lo Vale, sé, pero se ve claramente, ¿no? O sea, se ve bien sí, grande o no. sí, se ve. Bueno, a ver, lo pongo en modo presentación, no pasa nada. A ver. Esto que veis aquí es la SR400, ¿vale? Al final es un macroproyecto que estamos llevando, una de las mayores, o sea, creo que es el mayor proyecto de concesión que ha conseguido Acciona en su historia, y es una carretera que une el norte de la ciudad de Atlanta con el norte de Georgia. Entonces aquí, por la parte social, como hemos comentado, que también creemos que hay una gran labor regenerativa, porque al final históricamente lo que generaba esta carretera, a ver, la tenía por aquí arriba, vale, no se carga. Sí, sí estamos viendo. Ahora, vale, ahora. El contexto de esta carretera social es muy importante porque al final es una carretera que tiene de lado a lado unos 50 metros, ¿de acuerdo? Y lo que ha generado ha sido una separación social, ¿vale?
a los dos márgenes muy potente, generando incluso pequeños, no guetos, pero cúmulos racializados de comunidades, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros nos dieron este proyecto, lo primero que hicimos fue, oye, ¿cómo podemos cerrar esta cicatriz en el norte de Georgia, ¿no? Entonces, aquí entre las 4 grupos de soluciones que teníamos, que es Activating Local Social Innovation, Harnessing Environmental Services, Enhancing Project Optimization y Project as a Benchmark, el primero y el más importante para nosotros era el de activar la comunidad local. Entonces, para ello, lo que hicimos fue una investigación de, oye, el impacto visual que tenía la carretera correlacionado con el impacto de, entre otras cosas, infraestructura de transportes públicos y infraestructuras o edificios de servicios básicos concretos como hospitales, colegios, etc. Y estuvimos midiendo con todo eso el impacto o la vulnerabilidad que había en esas zonas. Y encontramos 3 zonas concretas donde la vulnerabilidad era mayor y además coincidían con el mayor impacto visual y auditivo de la carretera y además, bueno, o sea, con unos y ademases que eran bastante claros, ¿no? Entonces aquí una de las soluciones que se van a implementar son los hubs de Social Plus de Acciona, que son unos espacios físicos donde, o sea, que se utilizan para dinamizar actividades en comunidad, para poder organizar todo lo que es dar información a la comunidad, para dinamizar las mesas del proyecto, donde se juntan pues, las diferentes partes del proyecto, la parte pública, la parte de la comunidad, y hablan cómo están llevando a cabo los diferentes procesos de las obras y van intentando discutir y dar solución a todos los problemas que van surgiendo. Y luego también esos servicios o esos espacios físicos sirven para organizar lo que comentábamos antes de actividades servicio, ¿vale? O sea, actividades que puedan servir para formar dentro del proyecto a la comunidad y que luego puedan utilizar eso pues para, uno, saltar a ser trabajador de la operativa de ese proyecto o que puedan utilizar para conseguir un mejor puesto o un mejor trabajo en el mercado en el que bueno, pues se contextualiza esta infraestructura, ¿no? Y luego más cositas y esperarme que, como tengo que ir a saltos, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque lo que quiero enseñaros también es que en este proyecto, o sea, como os hemos dicho, hay muchas veces que no nos dejan, que es difícil implementar soluciones innovadoras en los proyectos, ¿de acuerdo? Pero nosotros siempre estamos intentando imponer pues oye, el hecho de que lo regenerativo es esencial y dar o aportar nuevas ideas, por muy locas que parezcan, pero que creemos que aportan una mejora a la infraestructura. Entonces, espera un momento, que tengo que estar aquí recogiendo fotitos. Vale. Yo creo que con esto voy bien. Vale. 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 A ver, ¿qué puedo compartir ahora? Vale. A ver, perdonadme que he tenido que coger imágenes sueltas porque no os puedo enseñar mucho más, pero aquí, por ejemplo, ideas que estamos viendo, ¿de acuerdo? Es en los muros que lindan toda la infraestructura, queremos, entre comillas, pintarlos de verde, es decir, utilizar coating de musgo dentro del mortero que sirvan para la generación de flora, pues en este caso musgo, que absorbe 4 veces más contaminación que los árboles, ayuda a la calidad del aire y aparte refrigera o ayuda a la gestión del impacto de calor en una carretera, ¿vale? Que al final, como sabéis, las carreteras son unos puntos de inercia térmica grandísimas, sobre todo en verano. Y luego, por otro lado, como al final os he dicho que es una carretera súper ancha,
una cosa que queremos implementar son sistemas naturales de gestión de avenidas de agua y de gestión de filtración de agua. Entonces, estamos aquí, veis que está esto hecho por IA, pero nuestros equipos técnicos los tienen diseñado. Son pequeños cajones donde tienen un sistema de biofiltrado natural de agua que ayuda a esas dos cosas, ¿no? A gestión de las avenidas de agua por un lado y luego a la filtración de todas las suciedades que pueda tener el agua para que cuando vaya a, a las balsas de recuperación de toda este agua o los, a los streams naturales ya vaya con una calidad muchísimo mayor. Otra cosa que estamos intentando implementar, que esto sí que es ya algo que desde casa estamos intentando implementar es, oye, cómo utilizar elementos estructurales que tenemos de otros proyectos, como son las palas eólicas, ¿vale? Para generar pequeños pilotos de recubrimiento o de insonorización de la carretera. Entonces, esto es algo que actualmente está en pañales, tiene muchas complejidades, pero que estamos intentando impulsar y otros proyectos que sí que ya existen en la vida real y que estamos viendo a ver si nos dejan implementar, porque al final todo esto es que el diseño, que los diseñadores te digan que OK, que la parte técnica te diga que OK, que el cliente te diga que OK, etcétera. Pero son, al final nosotros, como es una carretera muy larga, si quisiéramos poner una estación de generación de energía fotovoltaica, ¿vale? La mayor distancia que tiene por eficiencia del punto de alimentación es de 150 metros. O sea, cualquier cosa que esté más allá de 150 metros no es eficiente que sea alimentado por esa mini estación eléctrica. Entonces dices, claro, si yo tengo a lo largo de un recorrido de 20 kilómetros luces LED, tengo dos opciones. Uno, o poner luces que tengan una pequeña placa solar en la superficie, ¿vale? Arriba y que cada placa solar alimente esa bombilla LED u otras soluciones para disminuir el mantenimiento es utilizar el propio flujo de aire que se genera en la carretera. Y estas soluciones que veis aquí, por ejemplo, sí que se han implementado. Creo que hay un piloto en la M30 en Madrid y también hay otra solución puesta en Australia. Y entonces nosotros queremos coger y llevar estas soluciones también a la carretera. Bueno, yo con esto paro, que nos hemos pasado 15 minutos y sé que la gente pues tiene familias, vidas, intereses, hobbies y quiero dejar un poquito de unos minutos si hay algunas preguntas finales. Bueno, muchas gracias. Veo que preguntan por el máster también, cómo solicitar información. Bueno, si os interesa, pues ahí tenéis el código QR, simplemente es escanearlo y bueno, y ahí recibiréis por parte de un asesor, os informará directamente del programa y cómo funciona, hacéis una reunión one-to-one y cualquier cosa que necesitéis, pues ahí tenéis a la persona de confianza de Figurat para preguntarle cualquier cosa. Bueno, Julia, me ha parecido súper interesante. Me ha encantado la última idea que has propuesto de la prueba piloto este con aire. Muy interesante, me Eh, parece muy útil. o sea, Y esto muy va en fácil de línea, implementar, ¿no? No me sí, pero parece esto es en tan línea descabellado. de la pregunta que hacía antes, creo que era Mamen. O sea, nosotros cuando implementamos cualquier solución, lo que vemos es, vale, cuál es el CAPEX, cuál es la inversión que tienes que hacer y cuál es la rentabilidad. Sí. Entonces, claro, hay veces que una solución como la fotovoltaica tiene sentido en un sitio, pero no tiene sentido en otro. Entonces, hay que, como siempre, buscar formas creativas de mejorar o de descarbonizar, digamos. Entonces, bueno, Ujú. pues en este caso el aire para cada uno de los palos era una solución viable. Sí, parece súper interesante. Lo bueno también es que, aparte de tener la creatividad y la imaginación, tienes la empresa que te respalda, ¿no? Acciona respalda este tipo de proyectos, este tipo de creatividad también y lo hace posible, ¿no? Esto es lo Mm. interesante. Y de hecho, para cuando un equipo tiene una idea un poco loca y quiere pilotarla, internamente existe un fondo de maniobra, digamos, o un fondo de inversión para poder pilotar dichas ya Ujú. soluciones. Entonces, es como tener un dinero al I+D, a la innovación y a la sostenibilidad, que creo que es clave en cualquier empresa. Entiendo, por ejemplo, que a nuestros alumnos del máster, ¿no? Quien acaba el máster, Acciona sería una buena empresa a la cual optar, ¿no? Después Hombre, de haber recibido esta formación.
Sí, o sea, totalmente. De hecho, se queda corta. O sea, ojalá poder estudiar más cosas. De hecho, yo he entrado aquí sabiendo lo que sé de circularidad, pero lo que estoy aprendiendo de biomímesis, lo que estoy aprendiendo de soluciones basadas en naturaleza, lo que estoy aprendiendo de las personas que hay aquí, es increíble. Entonces, esto sirve tanto como para aplicar los conocimientos que hayas adquirido en el máster, como para seguir aprendiendo. O sea, es una Ujú. escuela que Claro, me motiva, porque mi trabajo en parte es aprender aquí. ujú. Entonces, estoy feliz. Claro. ¿Y tú detectas que hay falta profesionales en el sector? Pues, Sí, falta, falta profesionales con perspectiva diferente, faltan profesionales con ganas de dar caña y de impulsar estas ujú, cosas. Porque al final la vida es difícil, la ujú, vida es lo que es y muchas veces uno pues se queda pillado en su actividad, pero necesitamos gente con ambición, necesitamos gente con garbo, ¿sabes? ujú. O sea, el otro día escuchaba que un 20% es el conocimiento y un 80% es la actitud. Y tanto. Eso en O todos sea que lados. Ujú, o sea que a aprender a tope de estas cosas porque van a ser el futuro. Y van a ser el futuro no porque se vaya implementando poco a poco, porque es que van a ser o necesidad, sea, una ¿no? necesidad clara, o sea, es una necesidad clara, como la industrialización en los hogares, porque hay falta 1,5 millones de casas en España, pues todo lo que son soluciones regenerativas, o sea, va a ser impepinable. Ujú. Bueno, muchas gracias, Julen. Gracias Nada, por habernos dado esta creo que haya masterclass sido hoy. útil. Yo creo que ha sido muy interesante. Mucha gente podrá verlo luego también en grabado, recibido en sus correos. Y nada, bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Un saludo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda me podéis escribir Ahí por está. LinkedIn, por como queráis. Sí, si ¿Vale? no contactas con nuestros asesores, que se encargarán de contactar a Julen también para resolver cualquier duda que haya más técnica. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, un saludo. Adiós, que Chao. vaya bien.